Estamos, chicos, parece, obviamente parece muy... Ay, ¿por qué? Acuérdense de apagar los micrófonos. Es raro. Y acá tenemos, ¿no tenemos acá? Apaguen los micrófonos, ¿sí? Entonces, esto ahora lo vamos a pasar un poco más en limpio también, ¿está bien? Para que quede, digamos, entendible, ¿está? Pero me quiero quedar con esto. Entonces, la primera órbita, un carril S, ¿está bien? En la segunda órbita, una autopista de 2 carriles, lo que decía. Digamos, en la órbita 4 va a ser una autopista con 4 carriles, ¿está bien? La órbita 5 va a haber 4 carriles, ¿sí? O 4 subórbitas, podríamos decirle también. Pero, para que se entienda primeramente, estamos hablando de esto de carriles para que se entienda mejor. ¿Está bien? En la sexta habrá 3 carriles y en la séptima 2. ¿Está bien? ¿Estamos? Si uno no se acuerda en la seguidilla de letras, porque va a decir, uy, el profe me dijo que el primer carril siempre era ese, la segunda, ¿cómo era? Hasta que uno quiere recordar, si uno de alguna manera quiere recordarlo, puede tener esta reglita. Si uno dice, ¿sabe Pedro dónde fue? ¿Está bien? Si uno se acuerda de esta frase, seguramente va a saber de antemano cómo es la seguidilla de las letras, de los carriles. ¿Sabe Pedro dónde fue? Fíjense, S es la primera, P es la segunda, D es la tercera y F es la cuarta. ¿Está bien? Para acordarse de alguna manera, como un recordatorio, cómo son los nombres de los carriles, ¿sí? En esa seguidilla. ¿Estamos? Para recordarse. Entonces. Profe, Sí, una pregunta. Decime. Yo no entiendo, ¿cuántos electrones máximos tendría el 5? El 5 va a tener como si fuesen 4 carriles. En este como máximo el S va a tener 2. En el P como máximo van a ser 6. En el D como máximo va a ser 10. Y en el F como máximo van a ser 14. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en la órbita 5, como máximo puede albergar... ¿Acá cuánto tenés? 10, 24, 30, 32. Como máximo el carril, la órbita 5, puede albergar como máximo 32 electrones. ¿Está bien? Ahora, si uno quiere indagar en profundidad, esos 32 electrones, ¿cómo van a estar distribuidos? Bueno, acá sabemos que esta autopista número 5 hay 4 carriles. Los 32 van a estar distribuidos en 4, digamos, carriles. ¿Cómo? Bueno, en el primer carril va a haber 2, en el segundo 6 como máximo, en el tercero como máximo 10,
y en el cuarto como máximo 14. ¿Está bien? Y ahí aparece, digamos, como en los libros, ¿qué aparece? Decimos, bueno, en la órbita 1, como máximo puede haber 2 electrones, en la órbita 2 tenemos 2 y 6, como máximo puede haber 8 electrones como máximo. En la tercera tenemos 2, 6 y 10, ¿está bien? Como máximo podemos tener 18. En la tercera, en la cuarta, ¿qué tenemos? Igual que acá. S, P, D y F tiene 4 carriles, como máximo puede haber 32 electrones. Y estos numeritos en algún lado ustedes seguramente lo habrán visto. Aquellos números que no querían indagar más en profundidad, ¿está bien? Uno que les contaba. Bueno, un átomo puede tener, si tiene tantas órbitas, bueno, en la primera puede haber como máximo 2 electrones. ¿Ah? En el segundo 8, en el tercero como máximo 18, en el cuarto 32, en el quinto 32, ¿está bien? En el sexto, como hay 3, es parecido a este, 18. 18 electrones. Y en el séptimo, si hay 2, es parecido a este, o sea, 8. Estos numeritos en algún lado lo deben haber visto, pero quizás no más en profundidad. Entonces, está bien, en una órbita hay como máximo 2 electrones, en la segunda hay como máximo 8. ¿Pero qué? Uno puede llegar a pensar que es un solo carril o un solo lugar en la órbita donde hay 8 electrones todos circulando, digamos, por esa misma órbita, por decirlo así. No, es como si fuesen, digamos, subórbita, ¿sí? Es como si fueran justamente carriles, donde ahora estamos viendo más en profundidad, ¿sí? Estos 8 electrones, cómo están más distribuidos más en profundidad, ¿está bien? ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Entonces, entendí, profe, Sí. gracias. no. Entonces, está bien, esto ya sabemos como máximo, como un número, que te puede la cantidad de electrones como máximo que puede agarrar como cada órbita. Eso está bueno también tenerlo como un tips para él. Pero esto también, porque esto nos va a servir para, ¿sí?, escribir esa famosa configuración electrónica, ¿sí?, que a veces nosotros se nos daba dolores de cabeza. Entonces, dicho sea esto, vamos a hacer, digamos, de otra manera, esto que escribimos acá, en detalle, de otra manera. ¿Está bien? Para, digamos, como un resumen. Y que esa manera que lo vamos a escribir a nosotros nos va a ayudar para hacernos hincapié en otra cosa que voy a pasar a explicar. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos, fíjense todas las cosas que aprendimos. La cantidad de carriles que tiene cada órbita, que está constituido por un carril S que alberga como máximo tanta cantidad de electrones, que lo pusimos acá. Entonces ya aprendimos un montón de cosas. Y esta reglita, esta frase que nos ayuda a saber los nombres de los carriles o el carril contiguo a, por ejemplo, el carril S. ¿Cuál es el contiguo a S? Bueno, aquí está el lado P. Está bien, fíjense todas estas cosas que estamos aprendiendo. Entonces, Profe, ¿siempre tienen el mismo orden de letras las sí, órbitas? ¿Siempre siempre el mismo manejan ese orden de letras. orden así? Exacto. Ah. ¿Está bien? Nada más que ahora vamos a ver que algo va a pasar en la distribución de los electrones. Que va a aparecer medio como diciendo, uy, pero tranquilo, tranquilo que se va a entender. Vamos a borrar acá esto. Vamos a borrar esto por acá. Vamos a borrar. Y vamos a pasar un poco en limpio todo. A ver, entonces vamos a poner por acá. Vamos a poner órbita. Órbita. ¿Sí? Y vamos a decir, vamos a hacer lo siguiente. En la órbita 1, ¿sí? Tenemos, en la órbita 1, ¿qué dijimos? Que teníamos, era la autopista 1,
que tenía un solo carril, llamado S. ¿Estamos? Ahora, en el segundo carril, en la segunda órbita, había una autopista número 2, ¿sí? Donde había dos carriles. En la autopista 2 había un carril llamado S, y en la autopista 2 había otro carril llamado P. ¿Está bien? En la autopista, digamos en la órbita número 3, era una autopista número 3 donde había tres carriles. Uno S, llamado S, el 3 había uno P, y después ¿quién venía del P? El D. Venía 3, D. ¿Está bien? En la cuarta órbita, habíamos dicho, según el dibujo de recién, que era una autopista, ¿sí? Donde estaba conformada por 4 carriles. Entonces, en esta autopista 4 había un carril llamado S, en esta autopista 4 había un carril llamado P, en esta autopista 4 había uno llamado D, y había uno llamado F. ¿Está bien? Ahora, cuando veníamos a la quinta, nos encontramos con que en esta órbita número 5, nosotros imaginamos que había una autopista número 5, donde había 4 carriles de vuelta, se repetían. Entonces, en esta autopista 5 había un carril S, había un carril P, había un carril D y había un carril F. ¿Vamos bien? En la órbita número 6, por el dibujito que hicimos, había 3 órbitas. Digamos, había 3 carriles. Entonces, en la órbita 6 era una autopista conformada por 6 carriles. El primer carril S, el segundo P y el tercero D. ¿Está bien? Y en el séptimo, la séptima órbita era una autopista conformada por 2 carriles. Uno llamado S y el otro llamado P. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Eso lo pasamos en limpio, esto de esta manera, según lo que nosotros vimos recién, si le sacamos una fotografía o lo ampliamos. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera pasamos en limpio estas 7 órbitas y los carriles. Fíjense que acompaña. Y estoy poniendo en la órbita 2, bueno, hago imaginario que es la autopista 2 con el carril S. La autopista 2 con el carril P. Porque esa autopista está constituida por 2 carriles. Y de la misma manera voy diagramando todo lo demás. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque en el momento de nosotros querramos entender o saber cómo se distribuyen los electrones en estas órbitas, no es que va a ser, a ver, porque uno intuitivamente quisiera hacer esto. ¿Está bien? Uno antes de entender dice, bueno, si yo tengo un elemento químico, ¿sí? Un elemento químico que tiene 5 electrones, ¿sí? Y bueno, si tiene 5 electrones, y bueno, acá como máximo hay 2. Entonces, la primera órbita tiene que haber, en la primera órbita que va a tener, digamos, S, va a haber 2 electrones. ¿Está bien? Y los otros 3 electrones y vendrán en la siguiente órbita, en la órbita número 2. ¿Está bien? En la órbita número 2. ¿Y dónde se distribuirán esos 3 electrones? Y bueno, el profesor recién me estaba diciendo que tiene 2 carriles. En el S pondré 2 electrones y en el P pondré un electrón. Porque como máximo alberga 6, coloco 1. Y ahí más o menos estoy entendiendo cómo se distribuirían los electrones. Hasta acá puede ser que no haya problema, que sea cierto eso.
El asunto es cuando me voy alejando de las órbitas, ¿está bien? Que uno quisiera hacer este mismo ejercicio, esta misma idea, a medida que va avanzando ya, es como que los va colocando, tengo tanta cantidad de electrones, voy colocando y, según cómo se presenta cada órbita y cada carril, los voy poniendo ahí, llenando los electrones. ¿Está bien? Pero llega un momento que no es así, la distribución de los electrones. Porque hay de fondo niveles de energía, y para que un átomo eléctricamente neutro esté estable, también se mantenga estable, hay una distribución perfecta que tiene que tener, que tiene que seguir, ¿está bien? Y que no es esta. Esta por ahí en las primeras órbitas es cierto que estén dispuestos así. Ahora vamos a ver. Pero en las órbitas más alejadas no sigue esta regla. ¿Y cuál es la regla que sigue, profesor, para la distribución de los electrones? Bueno, esto que yo diagramé acá, de alguna manera, hace referencia a lo que aparece acá en la parte trasera de la tabla. ¿Sí? Que acá dice, bueno, dice el diagrama de Pauli, ¿está bien? Otro aparece con otro nombre, ¿sí? Yo le llamo regla de las diagonales, ¿está bien? En la jerga, digamos, criolla, regla de las diagonales. Es un machete que tiene la parte trasera, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan esto, de hacerlo como lo hace el profe, bueno, ustedes tienen este machete para seguir. ¿Estamos? ¿Y en qué consiste? Porque acá estoy viendo flechitas cruzadas, profesor, usted no las hizo. Bueno, tranqui. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Sí, decime. Dale, seguimos. ¿Cómo voy a hacer? Fíjense, voy a trazar unas líneas diagonales. Voy a arrancar por acá, ¿sí? Voy a hacer así. Profe, Sí, decime. no, le acoto que este tema lo vi en el colegio, en 5º año, este tema. Ah, bien. O sea que Sí, los tenés más o menos frescos los conocimientos. sí, lo tengo más o Buenísimo, menos listo, sí. buenísimo. Entonces, voy a hacer lo que, tratar de hacer lo mismo que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, se trata de trazar unas diagonales. ¿Cómo se va a tratar? De esta manera. Arranco arriba de 1S como inicial y proyecto una diagonal con una flechita hacia abajo. ¿Está bien? Y empiezo a trazar todas flechas diagonales. La primera pasará, cruzará por S1S, la otra va a pasar por S2, la otra va a pasar por 2P y por 3S, la otra va a pasar por el 3P y el 4S, la otra va a pasar por el 3D, 4P y 5S, la otra va a pasar por el 4D, 5P y 6S, la otra va a pasar por 4F, 5D, 6P y 7S, y la otra va a pasar por 5F, 6D y 7P. Fíjense que ahora se complicó, pero fíjense cómo, de alguna manera, nosotros al principio hicimos prolijo. Es como que copiamos lo mismo que vimos recién. ¿Está bien? Ahora le tracé diagonal. Bueno, perfecto, profesor. Sí, ¿termina ahí? No, no termina ahí. ¿Qué va a hacer con esta flechita? Y la vamos a enlazar, vamos a hacer un caminito. ¿Cuál es ese caminito? Este va a ser mi punto inicial. Entonces, yo tracé una flechita. Bueno, la punta de esta flecha le voy a hacer un lazo y lo voy a enganchar con la cola de la segunda flechita. ¿Está bien? Viene para acá esta segunda flechita y la punta de la flechita lo enlazo con la cola de la siguiente flechita. Y así sucesivamente. Esta flechita lo enlazo con la cola de la siguiente flechita a medida que voy desplazándose hacia abajo. Entonces termino teniendo un dibujo de esta manera. Fíjense que la flechita lo enlazo con la siguiente flecha, la punta de la flecha lo enlazo con la siguiente cola de la flecha, la punta de la siguiente flecha lo enlazo con la cola de la que sigue, de la flecha que sigue, y ahí termino. ¿Está bien? Fíjense que yo establecí como una ruta, un camino, al enlazar la flecha. Fíjense que hago esto en zigzag, vengo, bajo, subo, pero siempre es un camino continuo, un solo camino. Entonces va a decir, profesor, me está cargando, ¿qué es lo que quiere hacer con esto? Bueno, tranqui.
Esta forma me va a ayudar, ¿sí?, a escribir la disposición de los electrones en las órbitas que tenga un determinado elemento químico. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, escribamos acá como un machete en la parte superior, ¿sí?, ese caminito. Imaginemos que este camino sea una ruta y este 1S, 2S sean pueblos. ¿Está bien? Entonces en la parte superior, si yo arranco de acá, el primer pueblo por donde cruzo es 1S. Entonces pongo 1S. ¿Está bien? Pongo 1S, acá arriba. Sigo, vengo por acá, sigo, viene por acá y pasa por 2S. Pongo 2S. Sigo, vengo por acá, ¿y con quién me topo? Con 2P. 2P. Sigo, y acá me topo con 3S. 3S. Sigo este caminito y ahora me topo con 3P. Sigo, me topo con 4S. Vengo por acá, subo y me topo con 3D. ¿Está bien? Ahora subo la pantalla, 3D. Vengo por 4P. Lo pongo un poquito más abajo. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Vengo acá, 5S. 5S. Subo, me topo con 4D. 4D. Vengo por acá, viene 5P. 5P. Vengo por acá, voy a 6D, a 6S, perdón. ¿Sí? Voy a seguir por acá abajo, ¿eh? Para no extenderme hacia allá. 6S, bueno, seguimos por acá. 6S, venimos a 4F, 4F, 5D, 5D, 6P, 6P, 7S, subo, me encuentro con 5F, 6D y 7P. ¿Está bien? Si hubiese la octava órbita de ciertos elementos químicos, ustedes dirán, pero si hay otra órbita, entonces este speech que usted me está diciendo cambia. No, no cambia. Si aparece otra con una octava órbita, se agregarán algunas letras acá de carriles, pero que esto, digamos, se mantiene igual, se mantiene intacto, ¿está bien? No se modifica en nada. Por eso que es lo mismo explicar esta idea para 7 órbitas, átomos que pueden tener como máximo 7 órbitas, que 8. ¿Está bien? La que más comúnmente se genera es para elementos químicos que se manejan en la vida diaria, elementos que tienen como máximo 7 órbitas. ¿Está bien? Los de 8 órbitas son recién conocidos, últimos en la tabla periódica encontrados. ¿Está bien? Entonces, yo me hice acá como una plantilla que viene, barre todo esto, viene acá y continúa acá. ¿Qué es lo que yo saqué de esta gráfica? Esta gráfica se llama, yo le digo regla de las diagonales. A ver si escribo mejor esta. Regla de las diagonales. ¿Sí? Ahí en la tabla periódica aparece como, ¿sí? Aparece de Pauling. Si ven en la parte de atrás, diagrama de Linus Pauling. ¿Está bien? Después aparece con otro nombre también. Pero cuando ustedes ven el diagrama se dan cuenta que están hablando del mismo tema. ¿Sí? De las mismas características. Entonces digo regla de la diagonal porque, bueno, justamente de estas diagonales, trazadas estas diagonales, yo saco esta plantilla que a mí me va a ayudar a saber cómo distribuir los electrones, ¿sí? Y sacar el DNI de cada elemento químico. ¿Está bien? Entonces, esto que yo saqué acá, lo voy a borrar ahora porque ya lo extraje. Ya todo esto que yo necesitaba, lo comprimí acá. Y esto es lo que me va a ayudar a mí a entender cómo disponer los electrones en diferentes elementos químicos. ¿Está bien? Y esa es la regla que siguen todos los elementos químicos. Entonces, venimos acá,
Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que agarramos un elemento químico cualquiera. Vamos a agarrar, no sé, hierro. A ver si tengo. Espérenme. Agarramos, sí, el hierro. Agarramos hierro. ¿Está bien? Vamos a agarrar hierro. Entonces venimos acá, nos fijamos en la tabla periódica, y encontramos que el hierro, el símbolo químico es la F mayúscula acompañada de una E minúscula, símbolo químico del hierro, y su número atómico es 26. Dice acá 26. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos electrones tiene ese elemento químico? Entonces decimos, a ver, el número atómico es 26. El número atómico me está diciendo que es igual a la cantidad de protones que posee el núcleo, o sea, 26 protones. Pero si es eléctricamente neutro y es la misma cantidad protones y electrones, tiene 26 electrones. Listo. Yo saqué esto, tiene 26 electrones. ¿Está bien? Yo ya sé que ese número atómico que está en la tabla periódica, yo puedo cortar camino y no estar haciendo esta reflexión que les decía recién, decir, a ver, el número atómico de ese 26, 26. Que, digamos, el número atómico es igual, por definición, a la cantidad de protones, o sea, 26 protones. Que el átomo es eléctricamente neutro, o sea, que tiene igual cantidad de protones que electrones, o sea, tiene 26 electrones. Para cortar camino de toda esta reflexión, uno puede decir, bueno, el hierro tiene número atómico 26, está constituido por 26 electrones. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se van a disponer esos 26 electrones? La idea del millón dice, ¿cómo, según todo esto que estamos viendo, cómo estarán distribuidos esos 26 electrones? Bueno, tranquilo. Acá ya tenemos la plantilla que nos va a ayudar. Entonces, tenemos que distribuir 26 electrones. Entonces, vamos a arrancar de izquierda a derecha, teniendo esta plantilla que sacamos recién, y empezamos. Vamos a escribir primero 1S. 1S. Esa es la primera parte que sacamos de la regla de las diagonales. 1S. ¿Qué me está diciendo 1S? Que habla de la órbita 1 con el carril S. ¿Está bien? Del carril que tenía esa órbita, el único carril. Ahora yo les pregunto, ¿qué cantidad de electrones albergaba como máximo ese carril, el S? 2 electrones. 2 electrones, muy bien. Ese 2 los vamos a poner en la parte superior, acá. 2. Entonces va a ser 1S2. ¿Qué me está diciendo ese 1S2? Órbita 1, carril S, con 2 electrones. ¿Está bien? Hasta ahí, de alguna manera, estamos escribiendo simbólicamente, que distribuimos ya de alguna manera 2 electrones. Ya los tenemos ubicados. Ahora la pregunta del millón dice, pero tiene 26 electrones, le falta 24. Bueno, sigamos. ¿Qué viene después? 2S. Viene 2S. Pongo 2S. Habla de la órbita número 2, carril S. ¿Está bien? ¿Y el S cuánto entraba como máximo? 2. Ponemos 2S2. Sigamos. Después de 1S2 y 2S2 viene 2P. Va a venir 2P. Bien, órbita 2, carril P. En el carril P aprendimos que cuántos electrones podía albergar como máximo. 6. 6. Ponemos un 6 acá. Fíjense que ya distribuimos 10. Ya 10. colocamos 10 electrones. Nos están faltando 16. Bárbaro, tranquilo, sigamos. 2P ya está. ¿Qué viene después? El 3S. Viene 3S. 2S como máximo 2. Ponemos 2. Seguimos que nos falta. Venimos 3S. Después viene 3P. Viene 3P. La fibra. 3P. Como máximo P, 6 electrones. ¿Está bien? ¿Cuántos tenemos? Ahí tenemos 18. Todavía nos falta.
Después de 3p, ¿quién viene? 4s. Ponemos 4s. Sabemos que s como máximo alberga 2. Ponemos 2. Hasta ahí tenemos 10, 20 electrones ya distribuidos en las órbitas estas. ¿Está bien? Nos faltan 6. Después de 4s viene 3d. Vendrá acá 3d. Como máximo. Profe, tengo una pregunta. Sí, decime. Y si se pasa, por ejemplo, de... Ahí ya se pasaría. Claro, por eso. Claro, pero acordate, acá que dice, tenemos un carril D. Sí. Como máximo, ¿cuántos electrones pueden pasar por ese carril? 10. Pero como nosotros nos faltan 6 electrones, Le pones solamente lo que necesitas. tenemos 20, ponemos 6 electrones. Será 3 de 6. ¿Se entiende? Como máximo. No entendí. Claro, yo tengo que distribuir 26 electrones. Hasta acá tengo Sí. 10, después tengo 20, me faltan 6. Ver dónde Sí. los coloco. Por la plantilla esta, veníamos 4S, y después el siguiente viene 3D. ¿Qué dice acá? Bueno, coloco en la órbita número 3, en el carril D, los electrones que faltan. El carril D sabemos que tiene una cierta dimensión que puede permitir como máximo, circular 10 electrones. Pero vos no tenés 10 Pero electrones, nosotros solo necesitamos 6. tenés menos. Claro, sí, Entonces ya la entendí. pregunta es, ¿pueden circular por ese carril tranquilo? Sí. Van a ser Sí. menos electrones, pero van a circular tranquilo. ¿Está bien? Por Listo, decirlo profe, así. ya lo... ¿Se entiende? Gracias. Sí. Profe, Sí, decime. perdón, por ahí le resulta más fácil. A mí me lo explicaban con bolsitas de cumpleaños. O sea, acá tendríamos 10 bolsitas de cumpleaños y vinieron 6 chicos al cumpleaños. Entonces vamos a entregar 6 bolsitas. Ajá. No Bien. hace falta usar las 10. Así sería. Perfecto. Por si le resulta más fácil, digo. Sí, no, Sí. bárbaro. Perfecto, eso bárbaro. Todo sirve, todo suma. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. Sí. ¿Se entiende, chicos? Bueno, este sería como el DNI, por decirlo así, de este elemento químico, del hierro. Esta sería la disposición de cómo estarían los electrones dispuestos en las órbitas que explicamos al principio. ¿Está bien? ¿Estamos? Ustedes dirán, pero profe, a ver, acá, ¿por qué esta variabilidad y la distribución de los electrones? Bueno, porque se encontró que según esta distribución electrónica, de esta disposición de electrones, si bien no sigue como yo pretendería que fuesen colocados los electrones, voy por cada, como dice el compañero, por cada bolsita voy poniendo, digamos, todo el valor, todos los valores, ¿está bien? Llega un momento que acá es como que me cambia la idea, en vez de poner todo lo que me falta en el carril, entonces 3D me está diciendo, no, primero llenar el cuarto, el 4S, primero llenar con el electrón. Entonces uno pretendería dejarlo para final, si uno sigue, digamos, llenando según los carriles que tiene cada órbita. Pero se ha encontrado que esta manera, ¿sí?, hace que estos electrones dispuestos de esta manera mantengan, ¿sí?, esa estabilidad en los átomos. ¿Está bien? Que dispuesto así los electrones como están, hacen que ese átomo se encuentre estable. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Y acá ahora, bueno, ahora jugaremos. Ahora ya tenemos esta plantilla de machete. ¿Está bien? Y fíjense que esto que hicimos acá, si ustedes se fijan en la parte trasera, y uno sigue estas flechitas como veníamos explicando, es esto que está acá de alguna manera. ¿Está bien? ¿Se entiende? A ver, vamos a hacer otro. Ya distribuimos los 6 electrones, digamos los 26 electrones. Entonces nos entusiasmamos. Vamos a hacer uno más largo porque vamos a hacer uno más corto y uno más largo. ¿Está bien? Vamos a agarrar, por ejemplo, no sé, el magnesio. El magnesio tiene 2. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que vamos a dejar acá 26, es el hierro, 26 electrones. Vamos a usar esta misma, porque cuando querramos colocar esos 12 electrones del magnesio, van a seguir esta disposición. ¿Está bien? Va a ser más corta la disposición. Pero sí, pero esto, de alguna manera, me va a ayudar a aprovechar esta seguidilla, según lo que yo escribí acá, para colocar esos 12 electrones. ¿Está bien? Entonces nos encontramos con que en la cuadrícula de magnesio tenemos la M y la G y aparece el número atómico 12. Por lo tanto, como dice el número atómico 12, quiere decir que ese átomo de magnesio está conformado por 12 electrones. 12 electrones. ¿Está bien? 12 electrones. Bien. ¿Cómo distribuimos esos electrones? Uno le pregunta, haga la configuración electrónica del magnesio. ¿Está bien? Es hacer esto. Es la distribución de electrones en las diferentes capas. ¿Está bien? Copio este 3S, ¿Cómo? ¿no? Copio este 3S, ¿no? Ahí. Ah, sí, exacto. Uno sigue lo mismo porque es lo mismo que tiene que emplear, entonces dice, bueno, a ver, yo digo 1S, no, se me acabó un coso. 1S alberga 2. Después, ¿quién viene? 2S alberga 2, 2P alberga 6 y 3S alberga 2. Veo si tengo que seguir o voy bien. Acá tengo que distribuir 2 electrones. Digo 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Ah, justo. Acá terminó la configuración electrónica del magnesio. Fíjense que es más cortita. ¿Está bien? ¿Estamos? Esta sería la del magnesio. Es como su documento de identidad, por decirlo así. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer uno más largo, para que podamos aprovechar y nos topemos con alguna, qué es lo que pasa con algún otro nivel donde tiene órbitas D y F. ¿Está bien? Carriles D y F. ¿Estamos, muchachos? Queda un minuto, salimos, esperan el classroom y nos metemos de vuelta. ¿Vamos? Somos 32. Bien.